Buenos días, queridos jóvenes. El día de hoy hablaremos sobre la experiencia religiosa, ¿no? Como vimos en el tema anterior, existen diferentes signos religiosos a nuestro alrededor y también personas que afirman ser religiosas o creyentes. Entonces nos tenemos algunas dudas, ¿no? ¿Cómo han llegado estas personas a ser religiosas? ¿En qué medida su relación con Dios ha cambiado su vida? Este cambio ha sido repentino o progresivo. Y claro, estas respuestas van a variar según a quien se le pregunte o según el momento de su vida. Tenemos ahora 4 extractos de diferentes textos bíblicos de diferentes religiones, como por el primero, la Rig Veda del hinduismo, de los indios Paunes de Oklahoma, del Corán y de la Biblia. No, todos estos tienen ciertas cosas en común, empezando por un ser supremo. En todos los textos anteriores podemos deducir que un primer elemento de la experiencia religiosa, la persona religiosa cree en un ser superior, en una realidad suprema que recibe distintos nombres según cada religión, ¿no? En los textos también podemos encontrar una serie de características que se aplican a Dios, ¿no? Te puedes preguntar cómo han llegado los autores de estos textos a decir semejantes cosas sobre Dios. Las han descubierto después de pensar y razonar mucho o son fruto de un experimento científico. Las características que aparecen en los textos religiosos son un fruto del encuentro de la persona con Dios. Ese es otro elemento importante de la experiencia religiosa. Tenemos entonces la experiencia de salvación, ¿no? Todas las características de Dios que se presentan nos presentan un tercer elemento de experiencia religiosa, ¿no? Que es la persona religiosa experimenta la salvación cuando se encuentra con Dios. Pero ¿en qué consiste esta salvación, no? El misterio de Dios se manifiesta en las personas como el bien o valor supremos, como la plenitud de todos los que existen, de todo lo que existe. Por eso las personas religiosas viven su relación con Dios como una vida nueva y no simplemente como una cualidad más de las que ya tienen. La salvación que ofrecen las religiones es una salvación definitiva. Esto significa que superar el último enemigo de la vida humana es la muerte. Sin embargo, no todas las religiones ven esta salvación de la misma manera. Entonces nos surge una pregunta: ¿es posible el encuentro con Dios? ¿No? La historia de la religiosidad nos da la respuesta a esta pregunta. La persona se encuentra con Dios porque éste se manifiesta y se hace presente. Este es otro elemento importante de la experiencia religiosa. Dios se manifiesta, ¿no? El hombre religioso, sobre todo en la antigüedad, tenía la capacidad de descubrir en la vida y a su alrededor una gran variedad de hierofanías o presencias de lo sagrado, es decir, una realidad, lugares, tiempos, personas que están relacionadas de alguna manera con la presencia de la divinidad. Alguno puede reaccionar diciendo que todo esto es cosa del pasado, ¿no? Que hoy en día la mayoría de la gente no se encuentra con Dios en todas las realidades y por lo tanto se pueden considerar sagradas, ¿no? Entonces quizá la reacción es un tanto precipitada. Si se profundiza un poco, se descubre que también las personas de hoy experimentan sentimientos y emociones parecidos a lo religioso, perdón, ante cosas diferentes realidades, ¿no? Entonces tenemos que percibir algunas actitudes para llegar a la experiencia religiosa, ¿no? Si podemos observar en esta gráfica, se advierte que no todas las personas son religiosas o creyentes. El 13% de la población se identifica como atea, mientras que el 23% se considera simplemente no religiosa. Este dato nos dice que la experiencia religiosa no surge de forma automática. Hay personas que no se encuentran con Dios de las realidades antes mencionadas y no llegan a la experiencia religiosa. ¿Cuál es el motivo de esto? La respuesta tiene mucho que ver con la actitud y la manera de acercarse a esas realidades. No tiene la misma actitud un científico que un poeta y un pensador. La persona religiosa es aquella que vive y manifiesta realidades que los demás, pero se relaciona con ellas de forma diferente. Tiene ante ellas una actitud de apertura, confianza, disponibilidad hacia todo lo que existe, ¿no? De esta misma manera, esta apertura no es como la de un científico que busca datos controlables, sino como la de quien se pregunta por el sentido de esas realidades. Entonces surgen una serie de preguntas e interrogantes: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etc. Estas preguntas no pueden quedarse sin respuesta, por eso ayudan a encontrarse con Dios. Bien, jóvenes, este es el tema del día de hoy. Nos vemos en la videoconferencia. Hasta luego.